Mientras Sean Diddy Combs espera la decisión sobre su tercera solicitud de libertad bajo fianza en el Tribunal de Apelaciones, volvió a la corte el jueves pasado para obtener las últimas novedades sobre su caso penal. A medida que se acerca el juicio por su caso de tráfico sexual, es posible que escuchemos menos de sus abogados. Durante la sesión del tribunal, nos enteramos de sus esfuerzos por excluir una pieza clave de evidencia en su contra, así como de la fecha del juicio y la evidencia encontrada en las mansiones del magnate del hip hop. Además, se habló sobre el apoyo que está recibiendo de su familia. A continuación, se ofrece un resumen de los procedimientos judiciales y mucho más. En primer lugar, hablemos de Sean Combs y su gran equipo de defensa, que volvieron a la corte el jueves frente a otro nuevo juez, Aaron Subramanian. Él supervisará el juicio de Combs, que actualmente está programado para mayo de 2025. Otro punto de interés es por qué no se discutió el tema de la fianza esta semana. Aunque se presentó una petición para un tercer intento de libertad bajo fianza, la está manejando un tribunal diferente, el Tribunal de Apelaciones. En concreto, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito decidirá si se debe conceder la libertad bajo fianza a Combs. A principios de esta semana, la abogada de Combs, Alexandra Shapiro, presentó una moción de libertad previa al juicio ante el Segundo Circuito. Enfatizó que este caso implica circunstancias extremas e inusuales, pero argumentó que estas circunstancias no deberían impedir la libertad bajo fianza ni obligar a Sean Combs a defenderse de la cárcel. Señaló que Combs fue detenido justo después de ser acusado, a pesar de haber vivido en el ojo público toda su vida, y de que sus acciones han sido ampliamente difundidas y conocidas por las fuerzas del orden. En realidad, no hay riesgo de que huya. Es un hombre de 54 años, padre de 7 hijos, ciudadano estadounidense, y una de las figuras más reconocidas y exitosas del mundo. El revuelo en torno al arresto de Sean Combs ha distorsionado la forma en que se está considerando su situación de libertad bajo fianza. A pesar de su disposición a aceptar condiciones estrictas, que eliminarían cualquier riesgo de fuga o peligro, no fue puesto en libertad a la espera del juicio. De hecho, Combs propuso una fianza de $50 millones, ofreciendo su casa de Miami y la casa de su madre como garantía. Se comprometió a mantener un estrecho contacto con las autoridades, comunicarse solo con ciertas personas e incluso sugirió contratar un equipo de seguridad externo para vigilar su casa en caso de que fuera puesto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, 2 jueces denegaron su solicitud de libertad bajo fianza, por lo que Combs se encuentra tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 16 de septiembre. Una de las razones esgrimidas para mantenerlo encerrado es su supuesta influencia y alcance. Los fiscales han afirmado que Combs participó en manipulación e intimidación de testigos. Sin embargo, su equipo legal lo niega, reconociendo que había hablado sobre las demandas civiles a las que se enfrentaba, pero insistiendo en que no estaba al tanto de ninguna investigación del Distrito Sur de Nueva York. Una vez que se enteró de la investigación, su moción de apelación afirma que se aseguró de cortar el contacto con esas personas. La moción señala que, si bien el gobierno describió vagamente los contactos con 2 testigos del gran jurado, no proporcionó ninguna prueba de amenazas o intimidación. Solo mencionaron que hubo 14 contactos entre Combs y un testigo, así como otro testigo que fue contactado varias veces. El abogado defensor aclaró que estos contactos no implicaron ninguna obstrucción ni manipulación de testigos. Por ejemplo, una de las testigos se puso en contacto con Combs, no al revés. Ella le informó: "Soy testigo del gran jurado". Después de que Combs le contó a su equipo de defensa sobre este contacto, se le ordenó no comunicarse con ella nuevamente, y él cumplió. Shapiro argumentó que la fiscalía no ha cumplido con su obligación de mantener a Combs detenido hasta el juicio. Días después, se presentó una actualización ante el tribunal indicando que la moción de libertad bajo fianza se había remitido a un panel de 3 jueces. Sin embargo, su solicitud de liberación inmediata mientras se esperaba una decisión sobre la moción de libertad bajo fianza fue denegada, aunque se concedió la moción de sellar. En resumen, Combs no será liberado inmediatamente. Tiene que esperar a que los jueces revisen los argumentos antes de tomar una decisión.
Diddy se derrumbó frente a toda la sala del tribunal al enterarse de que le habían negado la fianza de $50 millones. El magnate de la música, acostumbrado a las comodidades de mansiones y aviones privados, ahora se enfrenta a la cruda realidad de la vida en una celda de prisión abarrotada, y la noticia lo golpeó duro. Su fianza fue un último esfuerzo para evitar quedarse tras las rejas después de su arresto. Diddy, sí, el Diddy que todos conocemos, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para lograr su liberación. Propuso una fianza de $50 millones, una cantidad desorbitada que dejó a todos incrédulos. Su equipo legal elaboró esta oferta masiva, básicamente poniendo en juego todos los activos valiosos que Diddy tenía para intentar sacarlo, aunque fuera temporalmente. Para empezar, ofreció una fianza de $50 millones, pero eso fue solo el comienzo. Diddy se esforzó al máximo. Puso a su disposición su mansión de $48 millones en Miami, con todas sus comodidades de lujo, e incluso ofreció su jet privado, el mismo que probablemente utiliza para sus espontáneas aventuras trotamundos. Como si eso no fuera suficiente, Diddy metió a su familia en el asunto. Su madre y otros parientes firmaron conjuntamente el paquete de fianza, lo que demuestra lo comprometidos que estaban a sacarlo de esta situación. Además de eso, Diddy prometió entregar su pasaporte, por lo que no viajaría a ningún paraíso tropical, e incluso aceptó el arresto domiciliario. Prácticamente estaba diciendo, mira, me quedaré en casa, pero no me hagas quedar en la cárcel. Pero hay más. Su abogado endulzó aún más la oferta al proponer pruebas de drogas semanales para demostrar que estaba limpio. Un registro de visitas cada noche para llevar un registro de quién entraba y salía e incluso restricciones para las visitas femeninas. Aparte de su madre, sus hijas y las madres de sus hijas. No se permitiría que otras mujeres lo visitaran. Diddy estaba dispuesto a seguir todas las reglas que se le impusieran si eso significaba evitar esa celda de la cárcel. Estaba haciendo todo lo posible para mantenerse libre. A pesar de todo esto, el juez echó un vistazo al impresionante paquete de fianza y dijo, ¡no! ¿Por qué? Ahí es donde las cosas se complicaron. La fiscalía presentó un caso sólido de que Diddy no era exactamente alguien en quien se pudiera confiar para mantenerse alejado de los problemas. Mencionaron algunos detalles inquietantes de su pasado que pintaban un panorama bastante poco favorecedor. Un punto de gran preocupación fue una serie de mensajes de texto antiguos de Diddy que, digamos, no eran el tipo de mensajes que uno querría que alguien viera en un tribunal. Un mensaje de texto de 2016 se destacó y fue bastante alarmante. El mensaje llegó justo después de que Diddy fuera captado por una cámara con su exnovia Cassie Ventura en un hotel. En el mensaje, estaba en estado de pánico total, prácticamente rogando por ayuda. «Llámame, la policía está aquí. Tengo 6 hijos. Llámame, estoy rodeada. Me vas a abandonar sola». Realmente demostró lo desesperado y manipulador que podía llegar a ser cuando las cosas se salían de control. Pero eso no fue lo peor. Supuestamente, le pagó al hotel $50,000 para borrar las imágenes de seguridad en las que aparecía él lanzando jarrones de cristal a Cassie durante ese incidente. Ese tipo de maniobras de poder no tiene buena pinta cuando se trata de convencer a un juez de que no se manipularán las pruebas ni los testigos. El juez también tuvo que tener en cuenta la inmensa riqueza e influencia de Diddy, que le daban muchas oportunidades de hacer desaparecer cosas, ya fueran pruebas, testigos o cualquier otra cosa que pudiera poner en peligro su juicio. Seamos honestos, alguien con su dinero puede hacer mucho tras bastidores. El tribunal temía que pudiera utilizar sus recursos para obstruir la justicia o incluso intimidar a los implicados en el caso. Y no olvidemos que Diddy tiene un historial de controversias. En el pasado, se ha enfrentado a acusaciones que van desde soborno hasta obstrucción de la justicia, por lo que la preocupación de que pueda manipular a los testigos esta vez no es solo una paranoia infundada. De hecho, cuando se analizan otros casos de alto perfil, la situación de Diddy comienza a tener mucho más sentido. Tomemos como ejemplo a Harvey Weinstein. En 2017 se le negó la libertad bajo fianza a pesar de estar dispuesto a pagar millones. ¿Por qué? Al tribunal le preocupaba el mismo problema, obstrucción de la justicia. Y luego está Jeffrey Epstein, que también propuso una fianza cuantiosa,
Pero el juez la rechazó por temor a que usara su riqueza para huir o manipular a los testigos. Los tribunales ya se han ocupado de este tipo de situaciones y no estaban dispuestos a correr ningún riesgo con Diddy. ¿Por qué el magnate de la música no pudo soportar la noticia? Cuando Diddy escuchó en el tribunal que su oferta de fianza de $50 millones había sido rechazada y se dio cuenta de que no volvería a casa, sintió como si alguien se estrellara contra una pared a toda velocidad. Los testigos informaron que parecía completamente conmocionado, como si toda la presión que había estado soportando durante semanas se hubiera derrumbado de repente. Imagínense esto. Un hombre que ha pasado décadas viviendo en el lujo y siempre, teniendo el control, ahora se ve reducido a alguien que apenas puede mantener la calma. No solo estaba molesto, sino destrozado. Testigos presenciales describieron la expresión de su rostro cuando el juez dictó el veredicto. Su compostura habitual desapareció y fue reemplazada por la incredulidad. Algunos afirmaron que lo vieron temblar y que parecía que estaba a punto de desmayarse cuando el juez escuchó sus palabras. ¿Se desplomó realmente? Ya sea por conmoción, estrés o puro agotamiento emocional. Claramente no pudo soportarlo. Se llamó a los paramédicos y rápidamente se hizo evidente que la realidad de su situación lo estaba golpeando más de lo que podría haber anticipado. No se trataba de una simple reacción física, sino de algo más profundo. Diddy, que había vivido rodeado de fama, fortuna y lujo, ahora tenía que enfrentarse a la dura realidad de que sus días de aviones privados y alfombras rojas habían terminado, al menos por ahora. Se enfrentaba a la realidad de una celda fría y estrecha. Para alguien que nunca había experimentado una verdadera incomodidad, más allá de un retraso en un vuelo o una mala crítica, eso debe haber sido insoportable. El cambio psicológico de vivir en una mansión de $48 millones a una celda diminuta de 1,80 por 2,70 metros es casi inimaginable. ¿Cómo puede alguien que ha disfrutado de tal lujo siquiera empezar a procesarlo? En lugar de dormir sobre sábanas de seda, ahora dormiría sobre un colchón delgado proporcionado por la prisión. Para Diddy, probablemente este fue el momento en que todo se le vino encima. Siempre había tenido el control de su carrera, su imagen e incluso de las personas que lo rodeaban. Pero ahora se encontraba en una situación en la que su dinero y su influencia no podían salvarlo. Es un duro golpe para el ego de cualquiera, pero para alguien como Diddy fue una auténtica pesadilla. Ya no era él quien mandaba. Ahora estaba a merced de un sistema al que no se podía sobornar ni burlar. Ninguna cantidad de encanto, fanfarronería o dinero podría hacer desaparecer este problema. Y esa constatación debe haber sido aterradora. No olvidemos que Diddy ya se enfrentó a su cuota de problemas legales antes, pero siempre se las arregló para salir airoso. Era como si tuviera un toque de oro. Surgieron acusaciones, estallaron escándalos, pero muchas veces salió ileso. Tomemos como ejemplo el infame tiroteo en un club nocturno en 1999, cuando Diddy y su entonces novia Jennifer López fueron arrestados después de un tiroteo que dejó 3 personas heridas. De alguna manera, Diddy salió absuelto mientras que su protegido cargó con la culpa. Una y otra vez ha encontrado la manera de sortear las grietas del sistema judicial, pero esta vez se siente diferente. No se trata solo de una pelea en un club nocturno o un escándalo menor. Se trata de cargos graves que podrían llevarlo a prisión de por vida. Está claro que, por primera vez, Diddy se da cuenta de que tal vez no pueda salir de esta situación hablando. La idea de pasar años, tal vez décadas, entre rejas debe haber pesado mucho sobre él y contribuyó a su colapso en el tribunal. Para alguien acostumbrado a vivir como un rey, la idea de estar encerrado en uno de los centros de detención más notorios del país es absolutamente horrorosa. Cuando empezó a circular la noticia de la crisis de Diddy, las reacciones de la industria musical fueron desde la conmoción hasta la profunda preocupación. Las celebridades que alguna vez lo vieron como un magnate intocable se quedaron desconcertadas por la noticia. La comunidad del hip hop siempre ha visto a Diddy como un hombre más grande que la vida. Un hombre que ha sorteado escándalos, batallas legales y los altibajos de la industria. Y siempre ha logrado salir adelante. Pero esta vez, muchos se quedaron con la duda de si podría recuperarse. En las redes sociales, las reacciones fueron muy variadas. Algunos le ofrecieron su apoyo.
mientras que otros expresaron escepticismo y cuestionaron si este era el principio del fin para Diddy. Una cosa es que tu reputación quede empañada por un escándalo, pero para alguien como Diddy, que ha construido su imperio sobre la base de ser poderoso, invencible y tener el control, este colapso fue más que un simple revés físico. Fue un símbolo claro de que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Ninguna cantidad de dinero o fama podría arreglar esto. La preocupación por la vida de Diddy en prisión va en aumento. Los reclusos de alto perfil como él experimentan un tipo de tensión psicológica única cuando ingresan al sistema penitenciario. Si bien ha disfrutado de una vida de lujo, también ha estado bajo constante escrutinio público, y cada paso que da es seguido, elogiado o criticado. A lo largo de su carrera, ha contado con un séquito, fans devotos y su riqueza para suavizar el impacto de cualquier crítica. Ahora, en la cárcel, todo eso ha desaparecido. El aislamiento puede ser especialmente duro para alguien como Diddy, ya que no se trata solo de estar solo físicamente. Se trata de perder todo lo que lo definía en el mundo exterior. Sentarse en una celda fría con solo sus pensamientos debe hacer que se sienta como si las paredes se cerraran sobre él. Es por eso que las autoridades no quieren correr riesgos y lo vigilan de cerca las 24 horas para asegurarse de que no se haga daño. Las cosas no pintan bien para Diddy en el Centro de Detención Metropolitano, MDC, que es conocido por ser una de las peores cárceles del país. Su brutal reputación es bien merecida, con condiciones que son nada menos que horribles. La higiene es casi inexistente y los reclusos a menudo pasan días sin una forma adecuada de asearse. Las celdas son gélidas en invierno y sofocantes en verano, e incluso se han registrado cortes de electricidad que dejan las instalaciones en completa oscuridad, sin calefacción ni agua caliente, a veces durante días. Imagínese estar atrapado en una celda helada, temblando bajo una fina manta, rodeado únicamente de hormigón y acero fríos. Es una auténtica pesadilla. El hacinamiento no hace más que agravar la miseria. El MDC es conocido por hacinar a los reclusos en espacios reducidos que superan con creces su capacidad. No hay privacidad, ni espacio para respirar y no se puede bajar la guardia ni un momento. Para alguien como Diddy, que está acostumbrado a la amplitud de sus mansiones, este entorno reducido debe resultar absolutamente sofocante. Para empeorar las cosas, actualmente se encuentra en régimen de aislamiento en la Unidad de Vivienda Especial, SHU, una sección reservada para reclusos considerados de alto riesgo, ya sea para ellos mismos o para los demás. Esta no es una parte cualquiera de la cárcel. Es donde mantienen a los individuos más peligrosos. Diddy está confinado actualmente en una celda estrecha de 2 metros por 3 metros. Piénsalo. Un hombre que una vez consideró su mansión de $48 millones como su hogar, ahora pasa 23 horas al día en un espacio más pequeño que el armario de la mayoría de las personas. En su interior, tiene un inodoro y un lavabo de acero, un pequeño escritorio y un colchón delgado. Eso es todo. Sus pertenencias consisten en una sola manta, un uniforme y algunos artículos de economato para sobrevivir. Aquí no hay lujos ni comodidades, solo un ambiente frío, duro y aislante. Para empeorar las cosas, el inodoro de su celda solo funciona 3 veces al día. Puede parecer extraño, pero es una medida habitual en lugares como el MDC para evitar que los reclusos inunden sus celdas. Para Diddy, es solo otro recordatorio de lo mucho que ha caído de su vida de riqueza inimaginable. Estar en confinamiento solitario significa que se le permite salir de su celda solo 1 hora cada día. Y, aún así, solo llega a un pequeño patio cerrado donde puede estirar las piernas. No tiene interacción con otros reclusos y está completamente aislado del mundo exterior, a excepción de los guardias que lo vigilan. El contraste entre la vida anterior de Diddy y su situación actual no podría ser más drástico. Hace apenas unos meses, viajaba en jets privados, asistía a fiestas glamurosas y vivía en grandes mansiones. Ahora, toda su existencia se ha reducido a una pequeña celda en la que apenas hay espacio para moverse. Ha pasado de una vida de lujo sin fin a la más dura realidad. Y ese es un cambio que ninguna cantidad de dinero puede arreglar. En este momento, la celda de Diddy está lejos de las comodidades a las que está acostumbrado. Aquí no hay sábanas de seda ni muebles de diseño. En cambio,
Está atrapado entre muebles de metal y una manta que probablemente se siente más como papel de lija que algo acogedor. Para empeorar las cosas, Diddy tiene otra preocupación importante: su seguridad. Dada su condición de celebridad y la naturaleza de sus cargos, es un objetivo prioritario en la cárcel. En la subcultura carcelaria, acabar con un recluso de alto perfil como Diddy se considera una insignia de honor, algo de lo que alardear. Sus abogados ya están preocupados por su seguridad e incluso han intentado trasladarlo a otra prisión en Nueva Jersey, donde creen que estaría más seguro. Los cargos que pesan sobre él son nada menos que aterradores, especialmente para alguien de su estatura. Si lo encuentran culpable, Diddy podría enfrentarse a la perspectiva de pasar el resto de su vida tras las rejas. Pero, ¿qué significan realmente estos cargos? ¿Y cómo llegaron a ser tan graves las cosas? En esencia, el cargo al que se enfrenta es similar al que se le imputa a alguien que dirige una empresa criminal, similar a un jefe de la mafia, pero con su propio toque. En el caso de Diddy, las autoridades lo acusan de utilizar sus negocios, su imperio musical, sus conexiones y su inmensa riqueza para encubrir o incluso orquestar algunas actividades ilegales graves. Diddy no solo se dedicaba al crimen, sino que supuestamente dirigía una operación a gran escala, utilizando su poder para manipular a los demás. Cuando la gente escucha estas acusaciones, suele pensar en el crimen organizado, y eso es exactamente lo que sugieren los fiscales. Afirman que el imperio de Diddy no se limitaba a la música y la moda. Tenía un lado mucho más oscuro en el que se producían todo tipo de actividades delictivas. No se trata de uno o dos incidentes aislados. La acusación describe un panorama de que este tipo de comportamientos se han repetido a lo largo de los años. Y no se trata únicamente de las acciones de Diddy, a quien se acusa de utilizar sus empresas, su personal e incluso su equipo de seguridad para facilitar estos acontecimientos inquietantes. Estas reuniones no eran solo para divertirse, sino para reafirmar el control, según varios relatos. Algunas mujeres que asistían a estos eventos sentían que no tenían otra opción. Diddy supuestamente los presionó para que participaran, utilizando el miedo o amenazando con cortarles el apoyo financiero si no cumplían. Las acusaciones también incluyen manipulación de testigos e intimidación. Con tanto dinero e influencia como Diddy, silenciar a la gente puede parecer más fácil, o al menos eso parece. En 2016, Diddy se vio en problemas después de un incidente preocupante que involucró a su exnovia, Cassie Ventura. Supuestamente, la agredió en un hotel y luego le pagó al personal del hotel para que borraran las imágenes de seguridad, presa del pánico. Luego le envió a Cassie un mensaje de texto desesperado instándola a que lo llamara porque la policía se acercaba. Fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse para él. La fiscalía utilizó este incidente para argumentar que Diddy no tenía reparos en manipular pruebas o intimidar a sus víctimas. Seamos honestos, cuando se tienen millones de dólares a disposición, sobornar a la gente o amenazarla puede convertirse en una opción muy real. Eso es exactamente lo que preocupa a las autoridades. Las acusaciones en torno a su empresa son aún más profundas. Los fiscales afirman que Diddy no actuó solo, sino que todo su imperio empresarial, desde Bad Boy Records hasta sus otras empresas, formaba parte de una organización criminal destinada a facilitar estas actividades ilegales. Incluso afirman que los empleados de Diddy lo ayudaron organizando vuelos, buscando mujeres y asegurándose de que todo saliera a la perfección, en términos delictivos, por supuesto. Desde el personal de seguridad hasta los asistentes, las personas de su círculo supuestamente contribuyeron a mantener estas actividades en secreto durante el mayor tiempo posible. Históricamente, cuando celebridades y figuras poderosas enfrentan cargos como este, las consecuencias legales pueden ser graves. La situación de Diddy refleja muchos de estos escándalos pasados. Al igual que Harvey Weinstein fue considerado intocable en Hollywood, Diddy tenía un estatus similar en la industria musical. Sin embargo, cuando la gente empezó a hablar, fue como si se rompiera un dique y se desatara un torrente de acusaciones. Ambos hombres intentaron usar su riqueza e influencia para controlar la narrativa, pero al final la verdad salió a la luz. Diddy bien podría estar siguiendo el mismo camino. La participación de Jennifer Lopez y Young Miami añade un giro inesperado a toda la situación. No creerías lo profunda que es esta historia. Diddy no es el único cuya vida está en peligro. Jennifer Lopez, O.J. Lo,
y Young Miami también podrían encontrarse enfrentando un serio drama legal. Este lío con Diddy se ha expandido más allá de él, involucrando a algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento, con J-Lo y Young Miami atrapadas en medio. Retrocedamos un paso al infame tiroteo en el club nocturno de 1999. En ese momento, Diddy estaba saliendo con J-Lo y los dos eran inseparables, apareciendo juntos en todas partes. El 27 de diciembre de 1999 estaban en el Club New York, celebrando el lanzamiento de un álbum del protegido de Diddy, Shine. Lo que comenzó como una noche divertida rápidamente se convirtió en un caos, cuando estalló una discusión que provocó que 3 personas resultaran heridas. Diddy y J-Lo terminaron huyendo del lugar. En ese momento, parecía que Diddy podría enfrentar graves consecuencias por el incidente, pero como siempre, logró esquivar una bala, juego de palabras intencionado. En 2001 fue absuelto de todos los cargos, incluidos posesión y soborno, pero Shine no tuvo tanta suerte. Él cargó con la culpa por el tiroteo y terminó cumpliendo una condena de 10 años de prisión. Lo fascinante es que durante años han circulado rumores sobre la posibilidad de que J-Lo haya tenido un papel más importante en el tiroteo de lo que nadie creía. ¿Te lo imaginas? Si eso es cierto, significa que podría haber estado involucrada en el encubrimiento de un crimen y, con estas nuevas acusaciones saliendo a la luz, podría volver a ser incluida en la investigación. Desde esa noche, la carrera de J-Lo se ha disparado. Se ha convertido en una superestrella mundial conocida por su música, actuación y estilo. Y es probable que muchas personas hayan olvidado su conexión con el tiroteo de 1999. Pero con esta nueva demanda que sugiere su participación, las cosas podrían tomar un giro serio. También estamos hablando de posibles consecuencias legales. Si se reabre el caso y el tribunal encuentra pruebas de que obstruyó la justicia, ella misma podría enfrentar cargos. Ya no se trata solo de la percepción pública, sino de si puede distanciarse legalmente de esta situación. Luego está Young Miami, que enfrenta su propio conjunto de acusaciones que podrían meterla en serios problemas. Para quienes no lo sepan, Young Miami, cuyo verdadero nombre es Kesha Brownlee, fue la novia intermitente de Diddy durante un tiempo, y juntos fueron noticia como una pareja poderosa en la escena del hip hop. Sin embargo, su conexión con Diddy podría haberla metido en más problemas de los que jamás imaginó. Según una de las demandas contra Diddy, Young Miami está acusada de estar involucrada en algunas actividades cuestionables. La acusación más impactante es que supuestamente ayudó a Diddy a transportar una sustancia sintética peligrosa en un avión privado. Esto es lo que supuestamente sucedió. En abril de 2023, Diddy quería el artículo para un evento en el Water Music Festival en Virginia. Cuando su proveedor habitual se olvidó de entregárselo, el equipo de Diddy supuestamente se puso en contacto con Young Miami y le pidió que enviara el artículo por avión desde Miami a Virginia. Y según la demanda, ella lo hizo. Si esta acusación resulta ser cierta, no se trata de un asunto menor, sino de un delito grave. Transportar artículos ilegales a través de las fronteras estatales podría poner a Young Miami en serios problemas, especialmente porque la demanda afirma que estaba involucrada en el tráfico de personas. Entonces, ¿qué opina ella sobre todo esto? Ella ha apoyado abiertamente a Diddy, afirmando que sus experiencias con él han sido completamente diferentes y que no puede comentar sobre las acusaciones que otros han hecho contra él. Conocí a Diddy cuando el mundo lo estaba celebrando y le estaba regalando flores, dijo. Siento que todo el mundo está tratando de crucificarme por eso. Pero aquí está el truco. Al apoyar públicamente a Diddy y defenderlo, Young Miami puede haberse puesto inadvertidamente en el centro de atención. Si las autoridades comienzan a investigar su conexión con las presuntas actividades criminales de Diddy, ella también podría enfrentarse a cargos. Esto nos lleva a las posibles repercusiones legales tanto para J-Lo como para Young Miami. Si las acusaciones en estas demandas resultan ser ciertas, ambas mujeres podrían enfrentar cargos como cómplices de los crímenes de Diddy. Para J-Lo, el tiroteo de 1999 es como un recuerdo inquietante que se niega a desaparecer. Dado que el público ya especula sobre su posible participación, no sería necesario mucho para que los fiscales reabrieran el caso y la llevaran de nuevo a la sala del tribunal. Para Young Miami,
La situación es aún más complicada. Si la encuentran culpable de transportar artículos ilegales para Diddy, podría enfrentar una dura condena de prisión. Y no olvidemos que Yung Miami todavía está construyendo su carrera en la industria musical. Lo más sorprendente de todo esto es el alcance que han adquirido los problemas legales de Diddy. Ya no se trata solo de él. La gente que lo rodea también se está viendo envuelta en el caos. Tanto J-Lo como Yung Miami probablemente pensaron que sus vínculos con Diddy eran simplemente parte de sus vidas personales. Pero ahora esas conexiones se están convirtiendo en una verdadera amenaza para su futuro. Esta situación sirve como un duro recordatorio de lo rápido que las cosas pueden salirse de control cuando estás involucrado con alguien que enfrenta acusaciones tan graves. Si bien no sabemos exactamente cómo se desarrollará esto para J-Lo y Yung Miami, una cosa está clara: no podrán escapar de los reflectores por mucho tiempo. El público ya está formándose opiniones y, si el sistema legal interviene, la cosa podría complicarse. Ambas mujeres han construido carreras notables, pero este podría ser el desafío más difícil al que se hayan enfrentado. Si terminan enfrentándose a cargos y siendo condenadas, su reputación y su futuro podrían estar en serio peligro. En Hollywood, donde la imagen lo es todo, ese es un riesgo que ninguno de los dos puede permitirse. Ahora permítanme compartir lo que sucedió el jueves pasado, ya que fue un día bastante importante en el Distrito Sur de Nueva York. Sucedieron muchas cosas frente al nuevo juez, Ron Subramaniam, y finalmente obtuvimos una fecha tentativa para el juicio, el 5 de mayo de 2025. Todavía falta un poco, pero antes de esa fecha se han programado varias audiencias previas al juicio. Cabe preguntarse si Combs está intentando cubrirse las espaldas. Parece que es consciente de que, si va a estar entre rejas durante un tiempo, más vale que presione para que el juicio se celebre más pronto que tarde. En el mundo de los procesos penales, las apuestas cambian según si el acusado está libre o encarcelado. Los que están en libertad a menudo prefieren tomarse su tiempo. Después de todo, quieren asegurarse de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y no apresurarse a sacar conclusiones.